Bendiciones, salud y paz, tranquilidad, sosiego para toda la audiencia de esta programación de El Buen Samaritano, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, con su pastor y doctor Nicanor González, aquí haciendo presentación de la apologética del Evangelio de Jesucristo y viendo las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas apostólicas y lo que concierne a nosotros, lo que hemos llegado a esta generación, a este tiempo, y cómo nosotros estamos viendo el escrito bíblico, la narrativa de la revelación de Dios, cómo lo estamos enseñando, predicando, exponiendo, y hasta dónde estamos presentando la verdad del Evangelio de Jesucristo, o si estamos presentando yo creo, yo pienso, yo opino, yo siento, esto tiene que ser así, esto debe ser así, mi percepción es, yo lo veo de esta forma, y que cuando se hacen esas declaraciones, son declaraciones irresponsables, porque la misma no tiene un contexto de un estudio serio y profundo del texto bíblico. Y que hacemos esas declaraciones porque necesitamos un bastón, una muleta, para rellenar parte de lo que uno va a predicar o enseñar, cuando en realidad no lo ha estudiado y no ha sido fiel al texto bíblico. Ve que eso es lo que dice Pablo a Timoteo, que nos presentemos como obrero aprobado, que no tenemos que avergonzarnos, sino que trazamos la verdad del error, porque trazar es la investigación que se hace de la palabra para separar el error que se puede cometer predicando y enseñando esa palabra. Y a través de los años, tantos años estudiando y enseñando en diferentes capacidades, escribiendo libros, pastor por más de 44 años de una sola iglesia, y antes predicando como joven a tantos lugares, pues hemos creado una concientización que no es simplemente abrir el libro y comenzar a hablar. Que eso se convierte en una irresponsabilidad de la persona que hacemos eso sin tener un concepto del contexto histórico de lo que se está hablando. Y aquí seguimos hablando de lo que hablamos días anteriores, donde Pablo en 1 Corintios capítulo 12 habla y nos dice a nosotros en el verso 29 de 1 Corintios 12, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todo milagro? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? Es bien interesante que este judío, maestro de la ley, convertido al evangelio, haga esta clase de pregunta, como que si
el Espíritu Santo lo estaba iluminando para escribir estas cosas en forma de interrogativa, porque más luego se iba a levantar los movimientos, los concilios, las denominaciones, que no necesariamente iban a seguir al pie de la letra estas enseñanzas bíblicas. Y fue como que el Espíritu Santo pensó en los presbiterianos, los bautistas del sur, los luteranos, los episcopales, los anglicanos, los reformados. Porque este grupo de iglesia histórica no creen de la forma que el movimiento carismático cree en relación a los dones y en relación al bautismo del Espíritu Santo y en relación a hablar en otras lenguas e interpretar las otras lenguas. Entonces, Pablo hace la salvedad, que es bien interesante esto, ¿no? A los corintios. Y yo tengo una panorámica entera que habla del contexto histórico de la epístola de la primera y segunda de Corintios, pero hoy vamos un poquito por arribita solamente a presentarle a ustedes, pero más luego, mientras profundicemos estas enseñanzas, posiblemente le pueda traer esa panorámica para entender, porque hay que hablar de la ciudad de Corintio, la gente que había en Corintio, el sistema de gobierno que había, quién gobernaba Corintio, todas esas cosas. ¿Qué clase de gente eran la gente de Corintio? Cuando Pablo entra ahí, cuando Pablo comienza a ministrar, cuando Pablo levanta esta iglesia, a este grupo de personas. ¿Ve? Y que estas personas no eran judíos, eran gentiles, romanos, griegos y otras nacionalidades. Y más que en Corintio tenía un puerto y venía muchos marineros de muchos países de esa área. Eran 3 continentes que se encontraban en el tiempo de Pablo: Asia, Europa y África. Y cada vez que había una ciudad como Corintio, Éfeso, que tenían puerto, siempre los barcos iban a traer mercancía de sus países para ese pueblo que estaba ahí. Y había una situación de prostitución en la ciudad de Corintio, y entonces los marineros, ya usted sabe, iban ahí para consagrarse con la prostituta, que eran prostitutas consagradas a. Es bien interesante, pero un día le traigo la panorámica para que entendamos esta situación. Entonces, cuando Pablo le habla a los corintios, la supuesta iglesia más espiritual del Nuevo Testamento, donde se manifestaban los 9 dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de hacer milagros, de profecía, de discernimiento, de género de lengua, de interpretación de lengua. Los 9 dones se manifestaban continuamente en la iglesia de los Corintios. ¿Ve? Y que era una iglesia en su contexto avivado para este primer siglo. Pero entonces Pablo, después que le ministra, él sigue ministrando en toda esa área Asia Menor y levantando otras iglesias, y comenzaron los problemas teológicos en la iglesia de los Corintios. Comenzaron las dificultades, porque Pablo deja esa iglesia con misioneros y personas que siguieron ministrando, pero ellos no eran Pablo, que tenían la capacidad del conocimiento de la gracia de Dios del Evangelio. Entonces entraron los gnósticos, que creaban un misticismo para ser salvos, tenían que hacer un montón de obras y hacer muchas cosas. Pero Pablo predicó: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego, y Cristo regresa a la tierra, en las 4 doctrinas cardinales. Pablo lo enseñó a los corintios.
Después tuvieron problemas con la Santa Cena, tuvieron problemas con los dones, tuvieron problemas con la enseñanza gnóstica, donde los gnósticos decían que la carne era mala y que solamente se salvaba el espíritu. Y por eso que en los Corintios vemos hijastro viviendo con su madrastra. Porque para los gnósticos vivir en esa condición de fornicación no era malo, porque eso era de la carne y la carne era mala. Entonces, pues es que Pablo a los Corintios le dicen a ese muchacho que entreguen su cuerpo a Satanás, dijo, para que se salve su espíritu, que él sabía que él era un gnóstico. Quizá más luego le hablo más de los gnósticos para que podamos entender. Entonces, cuando Pablo dice, porque él hace la pregunta, si todo hablan lengua, si todo interpreta, si todo hacen sanidad divina, si todo predican, si todos son misioneros, él hace la pregunta a esta iglesia, porque el problema de esta iglesia es que todo el mundo está buscando todos esos dones, pero no están viviendo la vida. ¡Auch! Es como que eran a una persona en la casa de oración, porque ellos no tenían templo, ellos eran casa culto. Y ahí se manifestaban los dones carismáticos y todo, pero en su casa eran otra cosa. Entonces Pablo, después que le enseña todo eso de los 9 dones de 1 Corintios 12, ahí están especificados los 9 dones del capítulo 1 al verso 11, ¿ve? Y que habla que esos dones vienen por el mismo espíritu, que no es otro espíritu que se mueve, el mismo espíritu que da todos los dones de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidad, de milagro, de profecía, de discernimiento, de género de lengua, que hablar en otros idiomas, y de interpretación de lengua. Sin embargo, en el verso 31 de 1 Corintios 12, él dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más, él no dice mejor, dice más excelente. Entonces, después que le habla tantas cosas a los corintios, de los dones espirituales y todo, él hace la pregunta si todos tenemos esos dones. Él hace la pregunta. Y después que hace la pregunta, entonces él dice, le voy a mostrar un camino más excelente. Entonces, en ese momento que él dice eso, él regresa al Evangelio de Jesucristo. Porque podemos decir muchas cosas dentro de un mensaje, de una enseñanza, pero siempre tener que volver a la base, al fundamento, que es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo no es de la iglesia pentecostal, católica, carismática, luterana, bautista, metodista, reformada, anglicana. No. El Evangelio es de Jesucristo, porque Cristo es la encarnación del Verbo de Dios, que se convierte en el Evangelio vivo, que transforma, como dice Romanos 1:16, a todo aquel que lo recibe. Entonces, después que Pablo presenta todo esto, él dice, yo le voy a procurar todos los mejores dones, seguro, pero yo le voy a mostrar un camino más excelente. Entonces, él vuelve de nuevo al Evangelio. Entonces el Evangelio que Pablo conecta aquí es lo que dice Mateo 7, verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis.
Y por eso es que hay una crisis tan grande, las 40 y pico de millones de iglesias que hay en el mundo, con la gente que van a esos templos, a esos lugares, a adorar y a alabar y a servir a Dios. Yo mismo que me he retirado del trabajo pastoral, pero sigo predicando y enseñando, dando conferencias, escribiendo, saliendo en estos lugares, como estoy en este momento. He tenido la oportunidad de ver en los medios de comunicación las cosas increíbles que ocurren en todas las iglesias del mundo, porque todo el mundo está grabando. Y la gente no entiende que cuando usted graba un culto en su congregación y lo pone en las redes, todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces ya hemos perdido la privacidad, especialmente el movimiento carismático. Porque esta mañana yo estaba a las 6 de la mañana escuchando al doctor David Jeremías, David Jeremiah. Siempre me ha llamado la atención su predicación, su enseñanza. Un hombre elocuente, él tiene 80 y pico de años. Y él casi cree todo lo que cree las asambleas de Dios. Y yo lo escucho. Sale siempre los domingos en los canales regulares a las 6 de la mañana. Y cuando usted se sienta media hora o 40 minutos a escuchar a este doctor, a este hombre bautista, usted va a escuchar una buena palabra, con contexto histórico, con ilustraciones. Y después tiene casi todo su mensaje que lo ha hecho libro y CD, de todo. Un hombre bello, maravilloso, que Dios ha usado por más de 40 años en la administración de la palabra. Y yo veo que él se prepara. Yo veo que él estudia. O sea, que son personas que a usted le va a dar gusto escucharlo, porque están hablando no solamente la palabra, sino que la están conectando con la situación contextual histórica que han ocurrido a través de los años en la humanidad. Americano, desde luego, no habla español. Tienen que entender el idioma, pero ya hay muchas traducciones en muchos lugares de la persona de él. Entonces, es una iglesia bautista que las personas se sientan. Ellos tienen sus devocionales y todo, pero ellos no presentan los devocionales ni nada, ellos presentan la predicación de este hombre. Y todo el mundo está callado, tranquilo, aplauden cuando hay cosas hermosas y maravillosas que se hablan y se dicen. Entonces, para la gente que le gusta ese ambiente, ellos van a ir a esos lugares. Ve. Sin embargo, en el movimiento carismático, nosotros hemos creado una subcultura. Y esa subcultura nos está confundiendo tanto a nosotros como a la gente que nos ven a nosotros. Ya no se puede hacer un culto privado donde la gente habla en lengua y brinquen y salten y haya profecía, interpretaciones de lengua, porque eso ya todo eso se está grabando y está saliendo. Entonces están los gnósticos, los críticos, diciendo que mire la congregación loca, la gente que no están aquí. Personas brincando por encima de los bancos, personas tomando el púlpito donde pone la Biblia y levantándolo hasta arriba, personas brincando encima del altar, otros tirándose en el agua del bautisterio, mojándose y saliendo mojados, otros tomando el cuerno del aceite y derramándose sobre una persona que tiene un traje lindo y hermoso. Todo eso se está viendo. Vi el otro día una persona con la unción de la harina, donde la persona pasa en el frente y lo llenan de harina para la unción. Una cosa increíble. ¿Cómo no es que van a decir que no estamos bien de la cabeza? Si eso no se grabara,
eso fuera una cosa local para ese grupo de personas, es fantástico. Bien. Personas que no solamente lo tocan, sino que lo empujan para que se caigan, para que digan que el predicador está lleno de la unción y de poder. Después las manifestaciones de los demonios, cómo la gente hablan y gritan, es increíble. Ya no hay privacidad para hacer las cosas, todo está en las redes. Cuando la Biblia nos habla en los salmos que tenemos que cantar a Dios con entendimiento, mente racional, para comprobar la voluntad de Dios, Romanos 12:2, lea bien eso. Que tenemos que cantar a Dios con sabiduría, con entendimiento, y que esos cánticos tienen que estar basados en la palabra de Dios, no lo que yo invento, lo que yo creo, que conecte con el Evangelio, con la gracia de Dios salvadora. Bien. Entonces tenemos a la iglesia histórica que han hecho unos himnarios con unos cánticos increíbles, todo basado en la palabra de Dios. Entonces cuando Pablo le dice a los corintios y cuestiona si tenemos todos esos dones y todas esas capacidades, ok. Y después dice procurar los dones mejores, porque no está rechazando los dones en el verso 31 de 1 Corintios 12, pero él les dice, yo os muestro un camino aún más excelente. Wow, cuando habla de excelencia ya hay que quitarle un sombrero. Vamos a escuchar qué es lo que nos va a decir Pablo en el capítulo 13. Mire lo que dice Pablo en el capítulo 13, 1 Corintios. Si yo hablase lengua, ahí está, humanas y angelical, ¿ok? Angelical, de hablar lengua, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, él está hablando del don de hablarle lengua. Entonces, si Dios me capacita con ese don y yo no estoy mostrando amor con mi prójimo, entonces es cuestionable si la lengua que yo estoy hablando son del Espíritu. ¡Auch! Entonces, ustedes saben los timbales que uno le da así a los timbales, a la batería. ¡Pum! Soy címbalo que resuena. Cuando eso se da sin ritmo, eso molesta al oído. Después menciona otro don en el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, otro don, profecía, ciencia, y si tuviere toda la fe, otro don, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¡Wow! Bien. Así que Pablo en el capítulo 12 habla de los 9 dones. Entonces están en 3 tríos, ¿no? Sabiduría, ciencia y fe. Ese es un trío. Sanidad, milagro, fe, sanidad, milagro, ese otro trío. Profecía, discernimiento, ese otro trío. Género de lengua, interpretación de lengua. Está dividido en 3 tríos, haciendo un total de 9 dones que se manifiestan y deben manifestarse en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero esta manifestación tiene que estar acompañada con la vida de la persona. ¡Auch! Para que así cuando se manifiesten todos estos dones, toda esta capacidad de lengua, de profecía, de fe, de milagro, de poder, de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, de interpretación de lengua, las demás personas puedan decir, wow, esa persona Dios la usa. Porque lo que respalda a esa persona es el fruto del Espíritu que hay en él o en ella. Y ese fruto está en Gálatas capítulo 5,
verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, amor, amor. Eso es lo primero que presenta. Mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, para yo manifestar los dones del Espíritu, tiene que estar en mí el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Ve? Así que Dios va a tener que tratar bastante con la iglesia carismática hoy en día más que nunca. Porque en la iglesia de los Corintios se levantaron muchos jueces. Que otras personas iban, no hablaban lengua, no interpretaban, no manifestaban ningunos dones, entonces los otros los criticaban. Ese está frío, ese está en pecado, ese está mal. Entonces Pablo, el Espíritu Santo lo movió a establecer que en realidad no son los dones que representan a las personas, sino es el amor que manifiesta el fruto del Espíritu en esa persona. Bien. Imagínese usted un hijo que se porta mal con papá y mamá y ofende y le habla malo a sus padres. Después va al grupo de los jóvenes, hay una manifestación del Espíritu. Los padres están sentados y ven a ese muchacho hablando lengua y profetizando, interpretando lengua. ¿Qué va a pensar los padres? ¿Cómo ellos se van a sentir con Dios y con la presencia del Espíritu Santo en la vida de su hijo o hija? Bien. Ustedes dirán, no, pero ya él se arrepintió cuando fue a la iglesia, Dios lo tocó. Porque si Dios toca a una persona, se tiene que cumplir lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu prójimo te ha ofendido, deja tu ofrenda en el altar, tu sacrificio, tus dones, tus lenguas, tu lengua angelical, deja todo eso ahí y ve, reconcíliate con ese hermano y con esa hermana, con papá, con mamá, con el pastor, y al revés, dice, si él te ha ofendido a ti, no tú a él o a ella. Si viene a memoria que él te ha ofendido a ti, que tú vayas y hagas una psicología reversa, tú vayas y le pidas perdón. Porque entonces en Romanos 12, 20, 21 dice que asco amontonará sobre su cabeza cuando tú vas y le pides perdón, porque la persona va a saber que es él o ella que tiene que pedirte perdón a ti. Por eso es que alguien escribe un libro que se llama The Upside Down Kingdom, el reino al revés. Que a nosotros nos llaman a hacer todo al revés, para mostrar que somos hombres de Dios y mujeres de Dios, que somos mayores. Como se dice en inglés, you have to be the bigger person, para pedir perdón, para reparar, para restaurar, para reconciliar una situación. Hay que ser más grande que la situación que se presenta y no crear la altivez y orgullo y que yo no. Entonces tú no venga a la casa de oración a mostrar con los dones del Espíritu lo que tú no vives. Ouch. Ve. Entonces tenemos un grupo que es la iglesia histórica, que eran primero que nosotros, que el movimiento carismático comenzó en el mes de abril, en el 1906, con Joseph Smith, Simon. Este hombre de 6 pies, tuerto y un ojo, Dios lo levantó en Azusa Estrella en Los Ángeles.
y trajo un avivamiento a través de él, un hombre negro, comenzando el siglo XIX. Y duró más de 3 años y medio este avivamiento, donde hubo bautismo de poder, género de lengua, dones, olvídese. Yo conozco la historia y he escrito de eso también. Entonces, tenemos que recordar que toda la epístola es la extensión del Evangelio. Cuando Cristo le dijo a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero vosotros no podéis soportar. Yo, cuando leo eso, yo veo a Dios en la tierra, con todo el conocimiento universal, Dios encarnado en la persona de Cristo, lleno de sabiduría, de ciencia para explotarle la mente a la persona en cualquier momento. Toma 12 hombres para él compartir con ellos el Evangelio. Y en un momento dado, él le dice, yo tengo otras cosas que decirle a ustedes, pero ustedes no van a entender. Y la muestra es cuando Jesús, en el capítulo 14, verso 6, le dice a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Y Felipe levanta la mano y dice, pero, Señor, está bien que tú eres el camino, la verdad y la vida. Muéstranos al Padre y no basta. Ya, muéstranos al Padre, a Dios y ya. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que llevo con vosotros y no conocéis al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La obra que yo hago, Él hace, y la obra que hace el Padre, yo hago. Y parece como que Jesús vio duda en los discípulos y le dice, ok, vamos a un trato. Si no me creéis a mí, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, créeme a la obra que yo hago. Usen eso como evidencia porque ningún hombre ha hecho lo que yo he hecho. Wow. Entonces Jesús se da cuenta que ellos no tuvieron la capacidad ni aún de ver el mesianismo de Jesús, la misión de Jesús. Que aun cuando Cristo se acerca a Pedro y le está hablando a Pedro, que es el discípulo mayor, Cristo era un joven de 33 años, estaba en la vida total, completa. Porque la plenitud de la vida del ser humano es de 25 a 35 años. Y ya Pedro era mayor que Jesús. Y Cristo confió en Pedro y le habló. Yo voy a morir y se está acercando mi tiempo. Y ahí viene Pedro con pena y dolor. No, Señor, tú no puedes morirte. ¿Cómo tú nos vas a dejar solo? ¿Quién nos va a mantener? Nosotros vivimos de la ofrenda de tu campaña alrededor de toda esta área. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Wow. Es que en ese momento Pedro fue usado por Satanás para interrumpir la obra salvadora que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, lo que le estoy diciendo es que aún los 12 discípulos que dormían al lado de Jesús, que estaban por los montes 3 años y medio, el mejor instituto del mundo, lo tuvieron estos 12 discípulos y ellos no aprendieron. Y tuvo que venir el Espíritu Santo en Hechos 2 para recordarle todas las cosas que el Señor le había enseñado a ellos. Tuvo que venir la investidura del poder para ellos ser iluminados con la verdad del Evangelio. Entonces, como Cristo tuvo 3 años y medio ministrando y no alcanzó para él enseñar todo lo que él tenía que enseñar, él enseñó a los discípulos, el Espíritu Santo comenzó a iluminar toda la enseñanza de Cristo a Pedro y a los
11 discípulos que fueron, porque Judas Iscariote se quitó la vida. Después tomaron a Matías como el discípulo número 12, el apóstol número 12. Después, como abortivo, Dios se le revela a Saulo en el capítulo 9 de Hechos, que iba camino a Damasco para hacerle daño a las iglesias de aquel entonces. Y Pablo se entrega, se dedica, dura 17 años estudiando de nuevo el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo comienza a revelarle a Pablo todas las enseñanzas del Evangelio. Y eso fue lo que le enseñaba en las iglesias. Entonces en el capítulo 15 de Hechos, en el año 49, después de Cristo, hubo una reunión del Concilio de Jerusalén y ahí el Espíritu Santo se manifestó y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para ministrar a los gentiles. Entonces Pablo cumplió con ministrar a los gentiles. Tenía que enseñarles el Evangelio. Levantó iglesias por toda esa área y él se iba a los lugares. Esas iglesias se quedaban con misioneros y con predicadores itinerantes que andaban por ahí. No había una institución de pastores preparados que iban al instituto. Ellos te quedaban con la enseñanza de Pablo y los demás discípulos que pasaban por ahí. Entonces, por eso fue que a los gnósticos se les hacía fácil entrar como maestros para engañar y contradecir la enseñanza del apóstol Pablo. Entonces muchos comenzaron a buscar el poder del Espíritu Santo, la unción, para hacer milagros, para sanar. Muchos comenzaron a buscar los dones. Y ayunaban y oraban y se llenaban de los dones. Y con los corintios Pablo pudo ver que sí, que era una iglesia espiritual, que sí se manifestaban los dones, pero había una confusión teológica. Porque había una ambivalencia entre la vida con Dios y la relación con el prójimo. Y como yo enseño en mis libros, que mi vida espiritual depende de mi relación con mi prójimo y no de Dios. Como yo enseño en este libro, que una mala teología de Dios nos conduce a una mala relación con Dios. Una mala enseñanza de Dios nos conduce a una mala relación con mi prójimo. Aquí yo enseño en este libro, Movimiento y Concepto. Entonces, hablo del movimiento. Todo el mundo anda buscando movimiento, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Pero no hay cambio interno en la persona. No hay cambio de corazón, no hay cambio de actitud, de conducta, de comportamiento. Y eso fue lo que le ocurrió a Israel. Todo el tiempo yo quería movimiento, que Dios tirara piedras del cielo, que Dios moviera el monte Sinaí con fuego. Ellos se acostumbraban a esos movimientos. El fuego que descendía al tabernáculo de reunión en el desierto y Moisés entraba. Y cuando Moisés salía nadie lo podía ver, que estaba tan lleno de la gloria de Dios. Ya eso se acabó. Dios no está haciendo eso porque la gloria de Dios es Jesucristo y la gloria de Dios es el Espíritu Santo que ya está en nosotros como sello y como bautismo de poder también. ¿Ve? Otros todavía están pidiendo fuego, que caiga fuego, que fuego va a caer en un templo. Si ya usted tiene el fuego del Espíritu Santo en su vida, para el día de la redención, de acuerdo a Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo, el cual fue dado para el día de la redención. Efesios 1:13 y 14, el Espíritu Santo que fue dado como una ofrenda, como una dádiva, como un don para nuestra salvación, para el día de la redención. Léalo. Y como nosotros nos criamos en ese fuego, en ese poder, y entonces hay gente que han visto fuego que ha caído en la iglesia,
Imagínense una persona que pida fuego y comience el altar a brotar fuego y comiencen los teléfonos a enseñar eso en el internet de un fuego que se levanta en un altar para que usted vea cómo se va a llenar el bloque de bomberos y policía y de todo. Hubieron manifestaciones en el Antiguo Testamento que ya no se manifiestan hoy en día. Porque esta es una nueva dispensación de gracia, del poder del Espíritu y de la presencia de Dios en nuestras vidas. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová campa alrededor y nos defiende. ¿Ve? El ángel de Jehová era una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, esa encarnación de Dios se hizo en la persona de Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:14? Y este verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del único de su clase, del unigénito, lleno de gracia y de verdad. No, pero la gente quiere fuego. Y hoy en día se está hablando mucho de la unción, la unción, la unción. ¿Qué mayor unción que la salvación que puede tener un creyente? ¿Qué mayor unción que esa? Que cuando usted se muere, usted se vaya para el cielo y ya. ¿Por qué nos vamos a preocupar por todas esas cosas que son transitorias y pasajeras y son de momento? Un hermanito simple puede ir a un hospital y orar por una persona enferma y Dios sanarlo. Sin hablar lengua y brincar y saltar, hacer una oración de fe. Como dice Hebreo 11:1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo nada de lo que está ocurriendo, de lo que puede operar Dios en una persona que está enferma, pero tengo la fe que Dios lo puede hacer ya. No hay que brincar y saltar y salir con... No, tranquilo. Si usted tiene fe, Dios lo hizo. Pero nosotros hemos creado una subcultura dentro del movimiento carismático que eso da miedo. Y lo interesante es que toda la gente que tiene unción y poder y multitudes son multimillonarios. ¡Auch! Ahí que está la mula. ¿Ve? Tienen aviones, tienen 20, 30 carros de $500,000, de millones de dólares, casa de aquí a allá. Dios nos ayude a nosotros. Porque ese no es el evangelio. Jesús, dice una persona, te quiero seguir, yo quiero estar detrás de ti, tú eres un hombre poderoso, un profeta, el Mesías, yo quiero. Y bueno, tú quieres seguirme. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Si mi almohada puede ser un palo, una piedra, así que si tú quieres seguirme, wow. Y fue lo más grande que vino a la tierra. ¿Y quiénes somos nosotros? Es que hemos dañado el evangelio nosotros. ¿Ve? Y nosotros somos los culpables porque nosotros somos los que hacemos rico a la gente. Y es crítico la situación que estamos viviendo hoy en día. Todo el mundo quiere hacerse viral, todo el mundo quiere que le manden, todo el mundo quiere vivir cómodo. Cuando uno tiene el amor de Dios en los corazones, como dice Pablo, ¿ve? Si repartiese todo mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Wow. Es que Pablo le habló a los corintios de los dones y el poder y la unción y la ciencia y la lengua y todo. Pero él le dijo, aparte de todo eso, yo le voy a mostrar un camino más excelente. ¿Ve? Y por eso es que todas las iglesias vamos a tener que hacer como una
evaluación interna profunda, una introspección de investigación de la vida que nosotros estamos viviendo, no en el templo, fuera del templo, fuera de la casa de oración, porque en la casa de oración, como yo siempre he enseñado, todo el mundo viene, cuando entra a la primera puerta se pone el uniforme religioso. Que le bendiga, hermano, saludos. En victoria y en poder. Estamos malísimos, pero aprendemos a mentir. No somos reales. Sentimos dolor y decimos, Dios me sanó. No, yo tengo un dolor aquí, hermano, todavía. Abre la verdad. Entonces, el apóstol Pablo, mientras está hablando de toda esa capacidad de que debe de recibir la iglesia, él le dice a la iglesia de los Corintios, hay que andar en amor. Porque aún dando toda mi riqueza y todos los pobres sin amor, no vale. Increíble que uno pueda ayudar a una persona necesitada y hacerlo sin amor, y eso va a pasar, como dice en 1 Corintios 3 y 4, por el fuego, y si es hojarasca, si se va a quemar, yo no voy a recibir galardón por eso. ¿Usted sabe el escrutinio que cada uno de nosotros tiene que hacerse diariamente por todas las cosas que uno hace? Si cantamos para que nos vean, ya recibimos la recompensa. Si predicamos para que nos vean, ya recibimos la recompensa. Si damos poesía, oramos en público para que oigan lo bueno que yo oro o lo poderoso que yo, ya recibí la recompensa. Se está mirando este corazoncito aquí. Yo muestro un camino, él no dice más mejor, dice más excelente. Entonces menciona los dones, lengua, profecía, fe, liberalidad de dar, y no hay amor en esa acción que yo hago, estoy haciendo mucho ruido que está haciendo daño al tímpano de las personas. Bien. Y por eso es que mucha gente no llevan a los vecinos a la iglesia. Que si la pastoral comienza a hablar de lo que yo estoy hablando, ellos mismos van a decir, pero este vecino no está viviendo lo que está predicando ese pastor y esa pastora. Bien. Así que la vivencia de nosotros comienza en nuestra casa, con nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, nuestras hijas. Y si hay familia extendida, primo, hermano, tío, abuelo, y ellos también van a ir al templo, entonces hay que vivir una vida de acuerdo al amor dentro de esa casa. Bien. Dice, pero doctor, yo he mostrado bastante amor, yo he dado, me he sacrificado, yo he luchado, y yo no sé qué hacer más por esta persona. Pues está bien. Si usted hace y cumple con el deber de lo que dice el apóstol Pablo, esa persona no tiene evidencia para criticarlo y condenarlo porque usted hace lo que usted ha hecho, no para convencer a la persona, sino que lo ha hecho por amor. Eso es diferente. Ve. Nosotros estamos limitados en nuestra función, en nuestra forma de ser. Estamos carentes de todo, somos imperfectos, cometemos errores, cometemos pecados, todos nosotros, de una forma u otra. Ve.
Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y siempre orar a Dios para que Dios siga perfeccionando ciertas áreas en nuestras vidas. Y yo no estoy hablando de papá corrigiendo a sus hijos, mamá corrigiendo a sus hijos, porque ellos se están portando mal. Yo no estoy hablando de eso. Ese es su deber, esa es su responsabilidad. Y ellos pueden decir que tú no tienes amor, que tú no tienes... Fantástico. Ellos pueden decir, pero usted, papá y mamá, que está proveyendo todo para ese hijo y para esa hija. Y aún pueden hablar de usted, que hablen. Después que usted muestre el deber del amor hacia esa familia, todo debe estar bien. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Muchos años yo prediqué una vez ese mensaje y una persona me dijo, pastor, eso es solamente Dios que puede cumplir eso. Si Dios lo cumple o no lo cumple, está escrito ahí. Y si está escrito ahí, quiere decir que yo puedo hacer eso. Yo puedo. Usted puede. Después el verso 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. La predicación se va a acabar. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. Mas cuando venga, pero... Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora, dice el verso 3, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor cubre multitudes de pecados para que la gente no se vaya al infierno. De tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Entonces el amor primario vino del cielo. Y el amor es un atributo relativo, no es absoluto como la omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad de Dios, como la inmanencia de Dios, como la infinitud de Dios. Todos esos atributos que le he mencionado como la omnisciencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la infinitud de Dios, esos son atributos absoluto en Dios, pero el atributo de amor, de santidad, es relativo. En otras palabras, que nosotros podemos tenerlo y practicarlo. Desde luego, el psicólogo en mí le va a decir a usted que nosotros somos pecadores, tenemos un pecado que cargamos original de Adán y Eva, y que encima de ese pecado hay una subcultura de abusos sexuales, verbales y físicos, de maltrato, de divorcio, separaciones, que cargamos con todas esas situaciones que nos hacen la vida imposible, que nos afecta en todo. Y que por eso es que en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que la misma situación de Efesios 4:11, Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que somos santos en construcción
siendo perfeccionado para hacer la obra del ministerio. Y cuando llegamos a la perfección, tenemos que salir de esta tierra, no morimos. Que aquí nadie es perfecto. Las personas que llegan a ser perfectos están en la funeraria muertecito así, en una caja, hay que velarlo. Que la gente perfecta no pueden estar en las iglesias, no pueden estar caminando en el mundo, no pueden estar en la calle porque todos lo van a ver imperfecto, porque este mundo está imperfecto en todas las formas, los seres humanos estamos imperfectos. Nos perfeccionamos en la persona de Jesucristo y cuando llegamos a la perfección tenemos que irnos para el cielo, porque no podemos estar aquí. Así que va, véalo de esa forma. Entonces cuando el esposo le dice, yo quiero que tú seas perfecto, está diciendo, yo quiero que tú te mueras. Que la muerte queda perfeccionar toda la obra en esa mujer o en ese hombre, en ese hijo, en esa hija. No hay tal cosa. Tenemos que mirar lo que dice Filipenses 3, que Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, no es que sea perfecto, sino es que prosigo al blanco de la soberanía de mi salvación. Pablo, lo mayor que hubo en el Nuevo Testamento, Pablo, no es que lo haya alcanzado, porque hay mucha gente que es tan increíble. Bien. Que hay gente que tiene unción y poder, gloria a Dios. Dios no lo ha llamado a usted a esa cosa, estése tranquilo. Que te van a pasar una unción, olvídese de eso. Ya usted tiene al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué más unción que esa? ¿Qué más poder que eso? ¿Qué más gloria que eso? Tiene a Jesucristo en su corazón, lo mayor de todo el universo. Por favor, no se deje engañar por todas estas cosas. Porque la cosa es que todo eso cuesta dinero. Adquirir todas esas cosas que ellos y ella dicen que tienen. ¿Ve? Sí, cuesta dinero, que hay que dar ofrenda y más ofrenda y más ofrenda. Dios nos ayude. Compre este libro que le va a ayudar. Este libro yo enseño. Por eso le puse movimiento. Porque el Antiguo Testamento, Israel basó la relación de Dios en un movimiento continuo de cosas, de obras. Y yo no entendía que detrás de cada movimiento físico, literal, había un concepto. El concepto se convertía en la base, la fundación de lo que Dios quería de ellos. Pero ellos se quedaron con el movimiento. Entonces, cuando no veían movimiento, ellos no adoraban, no servían nada. Y siempre, cuando Dios le habló a Moisés en Éxodo 3, 5.786 años atrás, Él lo atrajo a través de un movimiento de la salsa al viento en el Monte Oreb. Una salsa que estaba supuesto a quemar las hojas secas de ese árbol, y Moisés, que estaba 40 años ahí, sabía que eso no era natural. Y cuando Moisés se acercó al movimiento del fuego, entonces salió una voz de ese movimiento. Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Usted sabe las veces que Moisés pasó por ahí, pero ahora Dios visitó. Y Moisés sabía que quitarse la sandalia era entregarse a la presencia de la persona que le estaba hablando. Y cuando fue convencido de ese movimiento y se acercó, Dios le habla, entonces Dios le establece el concepto. He oído el clamor de mi pueblo en Egipto y te he llamado para que vayas tú a liberarlo. Tremendo, tremendo. Esa es la forma de Dios. 646 es mi número, 755-1290. 646-755-1290, o si no, puedes mirar este sign que tengo aquí, tirarle una foto. Aquí está toda la información que usted necesita de nuestro ministerio.
Ahí está el canal de YouTube, que puedes sintonizarlo para ver los otros programas que hemos dado. Está el email o el correo electrónico de el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Está mi teléfono, que puede llamarme, y así nos comunicamos, y así adquiere estos materiales, adquiere los libros, adquiere todo lo que tenemos, porque lo que yo estoy hablando, de que lo hablo, a veces que escribo algunos bosquejitos aquí, pongo algunas palabritas, una cosita pequeña, porque esa información está en mi cabeza. Y he escrito 11 libros. El otro libro que tenemos en la computadora tiene 427 páginas, pero se necesita finanzas para mandarlo a Amazon. Y hay un libro en Amazon, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Búsquelo, mándelo a buscar. Ponga Reverendo Nicanor González, book, y ahí va a aparecer ese libro. Búsquelo, porque cuando usted lo compra, ellos me mandan $2 o $3 para guardarlo, para el otro libro mandarlo allá a Amazon. Queremos hacer una página completa de los 12 libros que tenemos escritos con todo ese material. Nos veremos en 2 días. Espero que se haya edificado con estas enseñanzas. Bendiciones.